Muy buenos días, hermanos y amigos. La comunidad de vida cristiana y misionera Príncipe de Paz les da la bienvenida el día de hoy. Nos da mucho gusto saber que nos acompañan este domingo en un nuevo servicio dominical en línea. Esta mañana continuaremos con el estudio del libro de Daniel. Compartir el Evangelio es una tarea primordial como cristianos. En cumplimiento de esta labor, les sugerimos que puedan distribuir este video a través de las diferentes plataformas digitales y redes sociales con todas las personas a su alcance, familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, y de esa manera poder alentar y obrar en más personas. Si tienes algún motivo de oración o deseas que intercedamos por ti durante la semana, escríbenos un mensaje en nuestras páginas de Facebook y YouTube, o también puedes dejarnos un comentario en este video y posteriormente nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Queridos hermanos, demos inicio a este servicio con el pasaje de Salmos 95. Venid, oremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Amados hermanos y amigos, oremos al Señor a través de este tiempo de alabanza.
Buenos días hermanos, buenos días amigos, buenos días a aquel que se está uniendo a nuestros estudios bíblicos. Y hoy quería compartir con ustedes un momento de oración hacia la familia. Pero antes de tener este tiempo de oración, me gustaría leer juntos un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiero animarte en este día que te acerques al trono de nuestro amado Señor confiadamente, que te acerques. Si hay algo que te está preocupando, si hay algo que está perturbando tus pensamientos, hay algo que te está desanimando, hay algo que en tu corazón, ¿sí?, estás lleno de preocupación, yo te digo algo, te animo a que te acerques al Señor confiadamente ante su trono. Amén. Y vamos a orar por nuestros seres amados. Señor Jesús, te damos muchas gracias, oh Dios, porque en primer lugar agradecerte por tu gran fidelidad, porque tú estás. Señor, quiero, Señor, agradecerte junto con las personas que se están uniendo, Señor, al programa, Señor, que bendigas, Señor, a nuestras familias. Señor, que bendigas a aquel, Señor, que esté desanimado, que le des la fortaleza, oh Dios. Señor, que bendigas a aquel, Señor, que pasó momentos muy difíciles. Señor, que consuele su corazón. Señor, oramos por aquel, Señor, que aún, Señor, su corazón, oh Dios, se resiste a abrirlo para ti. Señor, que tú obres, oh Dios, y que aún ellos se dejen, Señor, ceder, abrir el corazón, Señor, para recibir salvación. Señor, oramos, Señor, por nuestros seres amados. Oramos por aquel que está enfermo, Señor, que sea sano en el nombre de Jesús. Señor, por aquel, Señor, que, Señor, su corazón, Señor, ya está desgastado. Señor, oramos por ánimo, por fortaleza, Señor. Señor, porque tú eres real. Tú eres real. Y podemos, Señor, acercarnos confiadamente ante tu presencia. Porque tú, Señor, en tu gran misericordia escuchas nuestras oraciones. Señor, y tú das solución y das pronto auxilio, Señor, a esos momentos tan difíciles que uno pasa. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra en mi favor. Su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero
protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Tomó mi lugar, tomó mi lugar. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi eres tú quien me liberta. Oh Jesús, solo a ti, solo tú eres digno, mi libertador. Solo en ti, Jesús, solo en ti, Jesús. Solo tú tienes poder de libertad. Aleluya, 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 mi libertador. Te adoro, tú siempre llegas justo a tiempo. Mi libertador, no hay otra. Muy buenos días, querido hermano y amigo. Bienvenido una vez más a nuestro servicio en línea, aquí en Príncipe de Paz. Y también te damos la bienvenida a esta serie de estudio bíblico del libro de Daniel. Si tienes un comentario, una pregunta, o tal vez un motivo de oración o una inquietud, por favor déjanos saber y deja tu comentario al pie de este video. Para nosotros será todo un gusto estar en contacto contigo y también acompañarte en oración a través de esta semana. Muy bien, el día de hoy veremos el capítulo 12 de Daniel. Pero antes veamos algunos aspectos como antecedente. No olvides que los capítulos 10, 11 y 12 corresponden a un solo bloque. Son la última visión que se le dio a Daniel. El capítulo 10 constituye básicamente una preparación que tiene el profeta para que reciba el contenido profético de los capítulos 11 y 12. El capítulo 11, en sus primeros versículos, hacen referencia al final del tiempo del imperio persa y también del imperio griego. Vimos también allí en el capítulo 11 la disputa entre el rey del norte y el rey del sur. Israel se encuentra en medio, sufriendo básicamente esas ideas expansionistas que tienen los seleucos en Siria y los ptolomeos en Egipto. Encontramos también allí a un rey identificado en la historia como Antíoco IV, un rey sirio que se hizo llamar Epífanes. Ese término Epífanes significa Dios manifestado. Bueno, este hombre se creyó eso, se creyó Dios y se constituyó así en su sector, en su reino en aquel entonces. Él tuvo una idea de
y un plan para helenizar todo el mundo que pudo alcanzar. Allí estuvo la nación de Israel e hizo devastación y desastre completo. El libro de Daniel en el capítulo 9 nos está hablando acerca de la abominación desoladora, y muy bien esta profecía puede calzar también con Antíoco y la devastación que hizo precisamente en Israel, destruyendo la ciudad, haciendo sacrilegio en el templo, profanando el templo, en fin, tiempo intertestamentario. Pero en realidad, este hombre que se hacía llamar Dios manifestado, ya sus enemigos le llamaban no Epífanes, sino Epímanes, que quiere decir loco. Este hombre solamente se constituye en un prototipo del anticristo, en una maqueta, en un, tal vez, en un pequeño personaje que después viene a cumplir cabalmente todas las profecías, el anticristo. Pero ya Antíoco Epífanes sería como un modelo de lo que el anticristo constituirá, o en lo que se constituirá en el mundo en el tiempo futuro. Encontramos también en el capítulo 11 al anticristo, descrito desde el versículo 36 hasta el 45, y finalizamos el capítulo 11 mostrando al anticristo que él se establece en Israel y allí pone su campamento general, su cuartel general. Muy bien, veamos entonces el capítulo 12. He titulado a este mensaje El tiempo del fin. Querido hermano y amigo, el tiempo del fin para ti y para mí tiene que ser un tiempo de consuelo, de ánimo. Veremos así también esto en el contenido del capítulo 12. Seguramente para aquellos que viven a espaldas de Dios, en sus propios caminos, olvidándose de que aquí existe un creador, quien dirige todo, y Él tiene soberanía por sobre toda la humanidad. Para ellos ha de ser un tiempo de mucha calamidad, y también un tiempo de donde se derramará la ira de Dios, como lo explica el propio libro de Apocalipsis. Muy bien. El capítulo 12 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Encontramos aquí a Miguel una vez más, favoreciendo y ayudando a Israel en los planes que Dios tiene para la nación. Me gustaría citar por un momento también el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 precisamente. Y allí se nos enmarca otra vez a Miguel y cómo él está tomando acción, favoreciendo y ayudando a los propósitos que tiene Dios en cuanto a Israel. Acompáñame. Apocalipsis 12 dice del 6 en adelante: y la mujer huyó al desierto. Ya tú entenderás que la mujer aquí es una figura, no hay duda de que representa a Israel. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. En fin, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí encontramos a Miguel favoreciendo, ayudando, desde luego, ese es el contexto en el que encontramos a Miguel en Apocalipsis. Y también entonces en Daniel. Es interesante. Cuando el pueblo de Dios está en aflicción, está en dificultades, y para ayudar a los propósitos de Dios en su pueblo, Él pone a los seres angelicales. Aquí este es un ejemplo con Miguel. También yo creo que lo es así con nosotros. Y pudimos ver una muestra de eso precisamente en el capítulo 10. En fin, avancemos un poco. Se nos dice en el versículo 1: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Querido hermano y amigo, también de esto la Biblia está hablando de forma bastante amplia. Ya Jeremías nos da un antecedente y nos adelanta de que Jacob tendría un tiempo muy duro. Acompáñame, Jeremías capítulo 30, versículo 7, dice así a la letra: ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto
que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Desde luego, Jeremías está escribiendo antes del exilio. Sin embargo, podemos aquí considerar algo. Una profecía puede tener doble cumplimiento. Y aquí alguien pudiera decir, tal vez lo que se escribe en el capítulo 12 de Daniel, eso se pudo haber cumplido muy bien con Antíoco Epífanes IV en el tiempo intertestamentario, pudo haberse cumplido también en el año 70, cuando el general Tito entró a Jerusalén. Jerusalén fue destruida, el templo destruido, la ciudad incendiada, en fin. Desde luego, piensen algo. Las profecías tienen la posibilidad de tener un doble o un múltiple cumplimiento. Acompáñame por un momento al Evangelio de Mateo. Aquí está hablando el propio Señor. El Evangelio de Mateo capítulo 24. Versículo 19 en adelante en todo caso. Dice, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Precisamente muchos enemigos de Israel esperaban el día de reposo para atacar a la nación. Y el Señor está haciendo referencia a que se tenga en cuenta este tiempo difícil para Israel. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Algo que encontramos aquí es que el Señor describe a este tiempo como un tiempo de gran tribulación. Un tiempo de gran tribulación para todo el mundo, pero sobre todo también para Israel. Porque el anticristo se levantará para aplastar, destruir y para exterminar a Israel. Ya vemos varios ejemplos de esos intentos de exterminar a la nación. Movimientos antisemitas a lo largo de toda la historia. Es interesante, Israel es el país que más ha sufrido en toda la historia que podemos ver en la humanidad. Es un país que ha sufrido, pero también se ha sobrepuesto a situaciones muy difíciles. Y la mano milagrosa del Señor ha estado con el pueblo. En fin, se le dice aquí a Daniel, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Aquí vienen las palabras de esperanza. Y quiero animarte, el tiempo del fin tiene que ser de ánimo para ti y para mí. Se le dice también a Israel que no estarían solos en este conflicto. En este conflicto, ya dijimos, estaría Miguel ayudando, pero el Señor pone su provisión. Se le dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Querido hermano y amigo, después del tiempo de aflicción, cuán bueno es saber que viene del Señor un tiempo de refrigerio, un tiempo de bendición, un tiempo de bonanza. Se le promete esto a Daniel a través de la profecía. Será libertado tu pueblo. Aquello por lo que has estado pidiendo, orando, ayunando tanto tiempo, tu pueblo recibirá finalmente la bendición del Señor. Y se está haciendo referencia al tiempo del reino milenial, tiempo en el cual el Mesías vendrá y gobernará a este mundo desde Israel, desde Tierra Santa. Bueno, también aquí se le añade algo interesante. Todos los que se hallen escritos en el libro. Todos aquellos que estén registrados en el libro. ¿A cuál libro se está haciendo referencia? Obviamente podemos encontrar también una vez más una referencia en Apocalipsis, cuando se está hablando acerca del libro donde están registrados aquellos que heredarán precisamente el reino, aquellos cristianos creyentes, la iglesia firme, estable. Ya nos decía el Señor, alegraos, no porque tal vez los demonios se están sujetando, les dijo así a sus discípulos, sino porque vuestros nombres están registrados en el libro de la vida. Querido hermano y amigo, algo para considerar. ¿Está tu nombre registrado en el libro de la vida?
Si aún no lo está, entonces preocúpate. Acepta a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Confía en Él, deposita toda tu confianza. Entonces ten por seguro que tu nombre estará registrado allí. En fin, habrá tiempo seguramente para que hablemos en algún momento acerca de Apocalipsis. Bien, avancemos un poquito. ¿Quiénes son estos que están registrados o escritos, cuyo nombre está escrito en el libro? Sabes, es muy interesante ver lo que tiene Apocalipsis para hablar acerca de Israel. Es muy posible que aquí se esté haciendo la referencia directa precisamente a los que en Apocalipsis se menciona en el capítulo 7 y también en el capítulo 14. Acompáñame por un momento. Capítulo 14, por un momento, versículo 1 dice: Después miré y he aquí el Cordero. Estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Quiénes son estos 144,000 que ya han sido redimidos, salvados? Obviamente, estos 144,000 son los que son mencionados en el capítulo 7. Oí el número de los sellados, 144,000. Dice 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados; de la tribu de Rubén, 12,000 sellados; de la tribu de Gad, 12,000 sellados, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se está dando una orden precisamente a seres angelicales que van a ir y traer calamidad sobre la tierra, ahora hay que pensar que estos seres angelicales muy probablemente serían demonios que vienen y traen calamidad y desastre sobre la tierra. Se les dice: no esperen hasta que sean sellados los 144,000. ¿Quiénes son estos 144,000? Definitivamente son judíos, hebreos. Estos mismos íntegramente, y todos ellos, luego los podemos encontrar que ya son redimidos y salvos. El capítulo 12 de Daniel nos está hablando y dice: todos los que se hallen escritos en el libro serán libertados. Serán bendecidos, por decirlo así. Hermanos, qué exacta y precisa es la profecía. No solamente Apocalipsis nos está hablando de este número de judíos que serán preservados del tiempo de la gran tribulación, también Daniel nos habla precisamente de ellos. El propósito, obviamente, de Satanás durante la gran tribulación será exterminar a Israel, impedir definitivamente el regreso del Mesías para reinar el mundo desde Israel para todas las naciones. Obviamente, esto ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Fíjate lo que nos vuelve a decir Mateo, capítulo 24, versículos, en este caso 29 y 30. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la gran tribulación, la semana número 70 del capítulo 9 de Daniel, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La venida del Señor será obviamente inminente. Ahora, como podemos ver, ¿quiénes serán estos que serán liberados, libertados del pueblo? Daniel ha estado pidiendo, orando y considerando entonces también pedir por su pueblo. Ahora se le dice: tu pueblo va a ser liberado. Todos los que se hallen registrados, inscritos en el libro. Hermano,
algo que podemos considerar. Este es un mensaje de consuelo, tanto para Daniel como también para todo aquel que ama, sigue y sirve al Señor. Capítulo 12, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El tema de la resurrección no solo se encuentra en el Nuevo Testamento, no solo es tema del libro de Apocalipsis. Yo diría en todo caso, Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Aquí encontramos de forma tan clara el aspecto de la resurrección. Ahora habría que hacerles una pregunta tal vez a los saduceos, quienes no creían en la resurrección. Aquí se nos está explicando, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Dicho sea de paso, existe cierto tipo de pensamiento por la teología liberal que considera que cuando el cristiano y el creyente muere, pasa a un estado de sueño. No, definitivamente eso no es así. Ya la explicación de la parábola de Lázaro y el rico, Jesús está explicando, no están en una condición de sueño. Allí Lázaro no está en una condición de sueño, sino más bien de lucidez completa. El cristiano cuando muere no se va a una condición de sueño, sino más bien de pleno conocimiento y de pasar a estar en la presencia del Señor. Acuérdate de lo que dice Jesús al ladrón arrepentido allí en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En fin, así que dicho sea de paso, rápido mencionamos, el cristiano cuando muere de inmediato va a la presencia inmediata de Dios. Aquí se nos dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Podemos entonces hablar acerca de la resurrección, y este es un tema que algunos tristemente han considerado, no, aquí se le está animando a Daniel que su pueblo tendrá un avivamiento espiritual. No, de ninguna manera no se habla de un avivamiento espiritual. Se está hablando básicamente de la resurrección. Podemos ver esto también en Juan capítulo 5, acompáñame por un momento, versículos 28 y 29. El propio Señor está hablando y dice, Juan 5, 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo mismo se nos explica en el libro de Hechos. Acompáñame por favor, el libro de Hechos, capítulo 24, por un momento. Aquí también podemos encontrar Hechos 24, 16, que dice así a la letra. Hechos 24, 16. A ver si es que no me he perdido. Probablemente aquí he equivocado mi pasaje. En fin. Bueno, vamos a seguir hablando sobre la resurrección. Consideremos algo. Ahora, cuando Jesús está hablando de que resucitarán todos, hacemos una pregunta. ¿Todos resucitarán en el mismo momento? Ya sabemos que la resurrección en cierta forma será selectiva, porque podemos encontrar dos resurrecciones en la Biblia, definitivamente. La primera resurrección, voy a intentar hacer rápido un resumen, la primera resurrección llamada así, esta es una resurrección para los justos, ¿ok? Acompáñame por un momento al libro de Apocalipsis, el capítulo 20, definitivamente, los versículos 4 y 5, dice así, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia del tiempo de la gran tribulación, este es el anticristo, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Presta atención, versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección.
entonces podemos encontrar dos resurrecciones, llamadas así. La primera resurrección es solamente para los justos. La segunda resurrección es para los impíos. ¿Ok? Conceptualicemos y hagamos esa diferencia bien clara. La pregunta ahora es, en la primera resurrección, que es para los justos, ¿todos los justos resucitarán al mismo tiempo? Definitivamente no. Podemos encontrar que la primera resurrección no tiene que ver con cronología, tiene que ver más bien con, se le dice primera resurrección, probablemente debido porque se refiere solo para los justos. Primera en condición de ser para aquellos que han sido por el Señor salvados y redimidos. Primera de Corintios capítulo 15, acompáñame por favor. Primera de Corintios capítulo 15, aquí Pablo va a estar hablando de forma muy amplia acerca de la resurrección. Todo el capítulo tiene que ver con esto, pero veamos solamente los versículos 22 en adelante. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Fíjate, Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Así que aquí hay algo bien interesante para considerar. En primer lugar, cuando Pablo está hablando de la resurrección, utiliza un término muy interesante precisamente en el versículo 23. Cada uno en su debido orden. La palabra orden en el griego es tagma. Esta palabra tagma, que se ha traducido en la Reina Valera como orden, designa básicamente, es un término militar que designa básicamente las diferentes filas de soldados. Así que tiene que ver con condiciones de los soldados allí. Ese es el orden que se utiliza aquí. Y por eso Pablo describe, versículo 23, primero, Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su segunda venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, ponga fin al gobierno humano, ponga fin al anticristo, terminando así la gran tribulación. Podemos encontrar entonces que aquí hay por lo menos la primera resurrección, que es para los justos. Podemos encontrar que sucede esta resurrección no todos al mismo tiempo. Diríamos así, la primera resurrección, Cristo, Él se constituye las primicias. Si Cristo resucitó, tú y yo vamos a resucitar. La garantía de que tú y yo resucitaremos es Jesucristo, porque Él es las primicias, es una muestra, es la primicia de lo que viene después de el gran batallón de resucitados que traerá el Señor. ¿Ok? Versículo 23 dice, luego los que son de Cristo. ¿Cuándo sucederá una segunda etapa, por decirlo así, de la primera resurrección? Obviamente, el libro de Tesalonicenses, acompáñame, ya imaginarás tú qué pasaje estamos considerando. Tesalonicenses, capítulo 4, precisamente el versículo 15 y 16. Dice así, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No está hablando de esa teoría del sueño de los justos, está hablando de los que murieron. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ok? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire.
Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, podemos encontrar que la primera resurrección, por decirlo así, sucede en etapas. No todos resucitan al mismo tiempo. Vimos primero Jesús, luego en el tiempo del arrebatamiento hay otra resurrección y finalmente podemos encontrar la resurrección que se da antes de que inicie el milenio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Entonces podemos encontrar que allí la primera resurrección tiene que ver con los justos, aunque no todos resucitan al mismo tiempo. La segunda resurrección definitivamente es la resurrección para los impíos. Ellos resucitarán al final del milenio para condenación. La primera tiene que ver con glorificación, tiene que ver con la consumación de la redención, por decirlo así, y la segunda, una resurrección para los impíos, para la condenación. Algo muy interesante nos dice el doctor Pentecost. Él en su tratado de escatología, él refiere y dice algo. El término en el griego ek necron, que se puede traducir muy bien resurrección de entre los muertos, implica que los otros muertos se quedan. Siempre que se habla de la primera resurrección, está hablando de resurrección de entre los muertos. Esto dice el doctor Pentecost en su tratado de... olvidé el nombre. Eventos del porvenir. Eventos del porvenir. Mientras que nunca se utiliza este término ek necron en el griego para los impíos y su resurrección. Así que definitivamente hay dos resurrecciones, por decirlo así, separadas por 1000 años, por lo menos. La primera tiene que ver para los justos, para los píos, y la segunda para los impíos. Una tiene que ver con varias etapas aún antes del milenio, y así se entra al milenio, y la otra al finalizar el milenio, precisamente antes de que se establezca el juicio ante el gran trono blanco, porque la segunda resucitarán los impíos solo para condenación. ¿Ok? Entonces volvamos al libro de Daniel. Me pareció importante considerar este aspecto, y todavía vamos con Daniel. Intentaremos rápido avanzar, por favor. Ok, antes que se me pierda el pasaje, dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Claro, entonces, aunque aquí la profecía está hablando de forma general, no olvides que también la profecía tiene una característica, a veces en una misma línea, o como podemos ver aquí en un mismo versículo, se hablan de acontecimientos que están separados por mucho tiempo. Versículo 3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Ahora, aquí se habla acerca de los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Obviamente, los entendidos tienen que ver con aquellos que han captado la verdad divina, aquellos que han entendido el principio divino, aquellos que han sido firmes, fieles al Señor, a Jehová de los ejércitos. No olvides que en primer lugar la profecía tiene que ver con Israel, y en segundo lugar tiene la amplitud para todos nosotros, para toda la humanidad. Los entendidos resplandecerán como el resplandor, o como el resplandor del firmamento. Hoy podemos considerar algo. ¿Cuánta gente sirve, vive y anda en comunión plena con el Señor? Algunos tal vez han perdido el horizonte y viven afanados por la situación en la que nos encontramos. Y yo creo que el cristianismo firme
a pesar de las dificultades, de las calamidades que pueda tener una persona, o a pesar de la pandemia que estemos viviendo, tendría que ponerse bien firme en el Señor. Esto hace una persona no solamente sabia, sino entendida en las cosas de Dios. No es solo acumulación de datos, fechas y de un mero conocimiento que no lleve a la práctica en la vida diaria. Hay una buena promesa: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Hoy en día al cristianismo se le tiene casi como el sector ignorante de la sociedad. Ya son los que no importan. Este mundo, cuando todo supuestamente está avanzando. El cristianismo es lo más rezagado del mundo de hoy. Bueno, eso no va a ser así. El Señor trae una promesa: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Bueno, que así también alumbre nuestra luz. La luz que podemos dar a la humanidad es la luz del Evangelio. El Señor nos ha llamado a eso, a que tú y yo podamos resplandecer con nuestro mensaje. El mensaje que en nosotros es como un gran tesoro, lo es, en vasos de barro. En fin, continuemos, dice: y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Cuán importante es enseñar la palabra de Dios. Y hay una promesa firme también para aquellos, imagínate, cómo será en el tiempo de la gran tribulación. Aquellos que tratarán de ser firmes en el Señor. Aquellos que tratarán de enseñar las verdades bíblicas. En un mundo completamente caótico. En un mundo completamente sumido en la pecaminosidad. La promesa es esta. Y desde luego, ese es el patrón que podemos encontrar también en el Señor. Siempre Él trae su galardón y recompensa para aquellos que se esfuerzan en el Señor. Los que enseñan la justicia a la multitud serán como las estrellas, a perpetua eternidad será el fulgor que el Señor les permitirá tener. Querido hermano y amigo, hay un mensaje de esperanza, hay un mensaje de consuelo en medio de toda la situación difícil que vemos que se viene para el mundo entero. Para aquel que está firme en y con el Señor, hay un mensaje de esperanza. Puede ser que hoy estés sin los recursos que tú quisieras tener. Puede ser que estés sin la salud que tú quisieras tener. Pero si te mantienes firme, el Señor siempre todo está considerando dentro de aquellos que son firmes y fieles. Permíteme, continuamos un poco. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Eso es definitivamente algo que estamos viviendo. Hoy vivimos en tiempos donde se hace tan fácil viajar, transportarse, aunque estamos hoy en un tiempo de pandemia, pero la situación en general del mundo es donde todo el mundo se puede transportar tan fácilmente. Algunos han considerado que esto también puede tener referencia a que muchos correrán de aquí para allá, tal vez buscando información profética, buscando qué dice la Biblia sobre los últimos tiempos. Algunos han intentado interpretar de esa forma. Es muy posible. En los últimos tiempos la gente querrá saber realmente la Biblia nos está hablando algo acerca del tiempo del fin. Y buscarán. Allí entonces los que enseñan la verdad tendrán que ejercer un buen papel, aun cuando la situación en el mundo sea difícil. Luego se nos dice: muchos correrán de aquí para allá. Puede hablar del dinamismo también que tienen las sociedades actuales, tratando de buscar sus propios intereses, tratando de moverse en las esferas humanas, alejándose cada vez más de los designios de Dios. Dice: y la ciencia se aumentará. Han interpretado también así algunos estudiosos, de que el conocimiento bíblico también aumentará, considerando de que el conocimiento de la ciencia y del saber humano aumentará. Hoy vivimos en un tiempo donde
es increíble. Si volviéramos 1000 años atrás, nadie creería al punto en el que hoy la humanidad ha llegado con el conocimiento que tiene en todo campo. Ciencias naturales, ciencias exactas, en todo campo. Hoy podemos tener este video a través de la tecnología que se tiene. Uno puede comunicarse a miles de kilómetros simplemente con un celular, tanto ha avanzado la ciencia. Pero algo que es muy interesante, el ser humano ha acumulado cantidades grandísimas de información y de conocimiento en muchos campos, incluyendo también la salud. Pero hoy el ser humano desconoce por completo la sabiduría de Dios. Me estoy refiriendo de forma general a la humanidad. ¿Para qué tanto conocimiento cuando nos alejamos de la verdad auténtica y genuina? Ya nos dice la Biblia, la verdad os hará libres. Esa verdad auténtica, genuina, la que nos puede dar vida, está tan lejos del conocimiento hoy llamado a veces ciencia. Tenemos que tener en cuenta algo. Interésate por las cosas de Dios. Busca el corazón de Dios. Busca el palpitar del corazón del Señor para tu vida. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para ti? ¿Qué es lo que el Señor está esperando para tu casa, para tu hogar, para tu familia? No solamente tendremos consuelo en eso, sino también tendremos vida eterna. Nos infundirá ánimo, aliento en un tiempo difícil, como tal vez el que muchos están viviendo hoy. Se nos dice más adelante, y yo Daniel miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. No olvides que Daniel se encuentra a orillas del río Tigris, el río Hiddekel, así empieza el capítulo 10. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, al cual podríamos identificar también, como lo hicimos en su momento, con el Señor Jesucristo, una teofanía, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. No va solamente a hacer una declaración levantando una mano, sino las dos manos, como indicando esto es certero, verdadero. Aquí no hay nada sinuoso. Todo se va a cumplir exacta y precisamente, dando una declaración de autoridad, como corresponde al Hijo de Dios. Su diestra y siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Otra vez, volvemos a considerar lo que se nos enmarca en varios pasajes de la Biblia. Daniel 7:25 nos está hablando acerca del cuerno pequeño, que tiene autoridad y se le ha dado autoridad, está dando blasfemias y tiene esa autoridad por tiempos y medio tiempo. Ahora se repite lo mismo en Daniel 12. Apocalipsis 12:14 nos está diciendo que la mujer, que es la representación de Israel, es sustentada allí en el desierto por tiempos y medio tiempo. Precisamente también Apocalipsis nos habla de el mismo espacio. Apocalipsis 13, versículo 5, nos está hablando acerca de la bestia y la duración que tendrá la autoridad de la bestia en este mundo, 42 meses. Precisamente corresponden al último segmento del período de la tribulación. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas van a tener un desenlace. Ahora fíjate, vuelvo al pasaje de Daniel capítulo 12. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Todas las promesas
dadas por Dios a Israel tendrán cabal cumplimiento. Todo lo que se le prometió a Daniel se le mostró en visión, y así a toda la humanidad se cumplirán. ¿Cuándo serán cumplidas? Dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Aquí podemos encontrar y considerar algo. ¿A qué dispersión se está refiriendo en cuanto a Israel? Porque se habla de una dispersión. Esto se escribe obviamente alrededor del año 536 a.C. ¿Qué dispersión vendría después? No olvides la posibilidad de un doble cumplimiento o un múltiple cumplimiento. Podríamos rápido citar todavía la dispersión que se efectuó en el tiempo del Imperio Romano, año 70, el general Tito entra a Jerusalén. A partir de allí el pueblo del Señor estuvo disperso. Puede calzar muy bien, puede referirse también a los movimientos antisemitas que estuvieron en toda la historia. A Hitler, por ejemplo, tratando de exterminar al pueblo judío. Pero definitivamente tiene que ver con la dispersión que tendrá ocasión en el tiempo que viene, el tiempo del fin. Precisamente la gran tribulación, allí cuando Satanás tratará otra vez de exterminar al pueblo judío. Así que esto obviamente llevará a un desenlace. El desenlace se nos está contando en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Viene el Señor a librar a su pueblo y viene el Señor a establecer su reino milenial en este mundo. Capítulo 19 de Apocalipsis. Y el capítulo 20 va a hablar y contarnos cómo el Señor viene y establece su reino, su trono, para gobernar a todo el mundo. Avancemos un poquito y se nos dice todavía en el capítulo 12, versículo 8. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel, eso queda allí. Están cerradas y selladas. Tal vez tratando de decir, esto todavía debe ser conservado y guardado hasta el tiempo del fin. Bueno, esta profecía, miren, ha llegado desde el año 536 a.C. hasta nuestros días. Y hoy podemos tener, en cierta forma, un poquito más de luz con referencia a la luz que tenía el mundo judío en el siglo VI a.C. Podemos ver varios datos. Mucho de lo que en ese momento fue profecía, y lo es hasta el día de hoy, para nosotros comparar con la historia, obviamente se hace mucho más fácil y podemos tener más luz. Ahora imagínate esta profecía, cómo se verá en el tiempo de la gran tribulación. Esa generación seguramente tendrá mucho más luz de lo que hoy tenemos. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aquí hay algo para considerar. Te animamos. Cualquier cristiano que quiere crecer en el conocimiento de la palabra de Dios tiene que considerar las profecías. Y no es que es lo primero que tiene que aprender, no. Tiene su tiempo seguramente y tiene su proceso. Antes de intentar entender Apocalipsis o Daniel, habría que entender el resto tal vez de la Biblia. La mayoría a veces de gente que le gusta la profecía va de frente al libro de Apocalipsis. Bueno, para entender Apocalipsis hay que conocer la Biblia entera, porque Apocalipsis cita más de 250 veces, dicen algunos eruditos, precisamente al Antiguo Testamento. En fin, te animamos. Crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. En eso hallaremos también regocijo, vida eterna.
Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Algo para considerar y mencionar casi para terminar. Se nos dice aquí, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, porque habrá un continuo sacrificio que se restablecerá. Eso quiere decir que se restablecerá y se reconstruirá el templo de Jerusalén. Allí se hará el sacrificio continuo, pero eso será quitado. Desde ese punto hasta la abominación desoladora, hasta el caos, hasta el momento cumbre caótico para el mundo, en afrenta también, desde luego, seguro para Israel, desde punto A hasta punto B, se nos dice, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Está hablando otra vez, haciendo una referencia a el último periodo de la tribulación, precisamente el periodo difícil, catastrófico para el mundo. Esos 3 años y medio, lo que se nos dice en el versículo 7 como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora se nos remarca precisamente como 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, un pequeño margen más. Es decir, algunos han calculado este tiempo porque hay un poquito más de espacio. Primero se nos habla de 1290 días y después se nos hace la referencia a 1335 días. Ese margen de espacio, esa diferencia de espacio, cuando termine la gran tribulación, algunos han considerado que tal vez sería el tiempo que llevaría normalmente, como todo gobierno, cuando entra un cambio de mando, hay un tiempo prudente como para establecer sus nuevos ministros, establecer un nuevo gabinete, en fin, el establecimiento del reino de Cristo en este mundo probablemente podría llevar ese tiempo para que se establezca y así todo el mundo sea gobernado desde Israel por Jesucristo mismo. Entonces, el establecimiento del reino milenial consideran algunos eruditos que podría ser que lleve ese tiempo de diferencia entre los 1290 días y los 1335 días, un espacio de 45 días más o menos. ¿Ok? Ahora quiero ir casi al final. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Claro, porque empieza el reino milenial. Se establece el reino milenial y los que entren, bienaventurados, dichosos. Allí entonces viene esa resurrección mencionada en el versículo 2. Israel entrando al reino milenial. Versículo 13. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¡Qué promesa tan grande para Daniel! Grandísima. Daniel, y la siguiente semana hablaremos un poco acerca de Daniel, haciendo un recuento de todo el libro y de los tiempos finales. Pero Daniel ha sido un joven que ha salido muy tempranamente desde Jerusalén, siendo exiliado a Babilonia. Ha sido fiel, se ha mantenido en oración, una vida de oración, de ministerio, una vida de servicio a su pueblo en tierra extraña, sufriendo mucho. Y se le dice algo a Daniel: tú irás hasta el fin, reposarás. Obviamente está indicando que moriría en algún momento. Y te levantarás, resucitarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¡Qué promesa tan grande para Daniel! Y sabes, es la misma promesa para ti y para mí. Porque podemos considerar algo. Ya leímos el libro de Tesalonicenses. A los que esperan, a los que están firmes en el Señor, el Señor los levantará, los arrebatará
y los mantendrá en su presencia para estar para siempre con Él. Hay un sinnúmero de promesas para los hijos de Dios. El capítulo 12 del libro de Daniel finalmente es, yo diría, el elemento cumbre de esta visión. Considerando varios aspectos de aliento, de ánimo. Si para ti es de ánimo considerar todo lo que el Señor anuncia en bien de su pueblo, en bien de los suyos y de los que están firmes en el Señor, entonces tienes que llenarte de fuerzas, aún en tiempos difíciles, porque para nosotros hay esperanza. El tiempo del fin definitivamente es un tiempo de ánimo, de consuelo, de esperanza. Es un tiempo en el que el Señor nos infunde no solamente de palabra de Él para cada uno, sino también nos da fuerzas. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos perseverantes hasta el fin. Y el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Te queremos animar desde Príncipe de Paz a que tú pongas tu esperanza en Cristo Jesús, a que tú pongas toda tu confianza. Y si es que eres cristiano, refuerza esa confianza en el Señor. Tu andar diario sea un andar que refleje tu vida, tu convicción, tu esperanza de que Cristo Jesús está en tu corazón. Esa realidad de que el Señor vive en nosotros, que nuestra vida diaria manifieste eso. Si no aceptaste aún a Cristo Jesús en tu corazón, acompáñame en esta oración, permíteme guiarte. Y si ya lo hiciste, comprométete una vez más con el Señor y vive asumiendo y afrontando ese compromiso a diario de que eres del Señor y para Él. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que no me puedo salvar a mí mismo. Reconozco que has muerto en la cruz por mis pecados. Te acepto como Señor y Salvador. Perdóname por toda mi vida alejada de ti. Perdóname porque aún tal vez siendo cristiano, he descuidado mi comunión contigo, mi relación contigo. Gracias porque tú me haces entender que aún en momentos de dificultad, tú tienes un mensaje de ánimo y de aliento para mi vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Y gracias por hacerme un hijo tuyo. Ayúdame a ser firme y estable en mis convicciones y en mi andar diario de comunión contigo. En el nombre de Jesús hago esta oración. Amén. Querido hermano y amigo, te animamos a que estés también con nosotros la siguiente semana. Si tienes un motivo de oración, déjanos saber y pon tu comentario al pie de este video. Estamos volviéndonos a encontrar en un nuevo servicio en línea de Príncipe de Paz. Hasta entonces, que el Señor te bendiga. Muy buenos días. Queridos hermanos, esperamos que el estudio del capítulo 12 de Daniel sea de bendición y ayuda para todos ustedes durante esta semana. Antes de despedirnos, les recordamos que tenemos escuela dominical en línea todos los domingos a las 10 de la mañana. Si deseas aprender más de la Biblia, escríbenos un mensaje a una o a cualquiera de nuestras distintas redes sociales y te daremos información detallada respecto a nuestros estudios bíblicos que se realizan de lunes a sábados en horarios diferentes. Puedes escucharnos también de lunes a viernes en nuestros programas radiales de 6 a 7 de la noche que se emiten a través de Radio Jerusalén en el 630 AM o mediante nuestras transmisiones en vivo en el mismo horario por Facebook y YouTube. Tenemos reuniones de grupos familiares en línea los días martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Te invitamos a formar parte de nuestras reuniones para damas cada sábado a las 7 de la noche. Nuestras reuniones de jóvenes se realizan todos los sábados a las 4 de la tarde.
Si deseas mayor información o asistir a cualquiera de estas reuniones, escríbenos un mensaje al número que aparece en pantalla y nos pondremos en contacto contigo. Queridos hermanos, nos encontramos en el próximo servicio. Dios los bendiga.